la escritura más antigua de América. La estela de Cascajal, algo increíble y sorprendente que se ha descubierto. Esta estela de piedra de Cascajal es una prueba viva de la escritura olmeca del año 900 a.C., es decir, hace casi aproximadamente 3000 años existió la cultura olmeca. Esta estela presenta glifos de presencia civil, militar y religiosa, por lo que Cascajal es uno de los sistemas de escritura más antiguos de América que inspiraron a los mayas a desarrollar su escritura. Primero fueron los olmecas y después fueron los mayas. Esta escritura se leía como la actual, lo que hacemos hoy en día. Leemos de izquierda a derecha y de manera horizontal. Las otras escrituras como la maya se leen de forma vertical. Recuerda que los olmecas fueron antes que los mayas y los aztecas. Esta estela de Cascajal fue hallada por los arqueólogos Carmen Rodríguez y Ponciano Ortiz. El bloque, porque es un pedazo de piedra, empezó a ser estudiado en el año 2005. Los estudios hicieron sospechar que era la escritura más antigua descubierta en toda América. En ese lugar, en Cascajal, previo al descubrimiento, algunos suponían que la escritura americana no había aparecido sino unos 200 años antes de Cristo. Como siempre, la tendencia era quitar mérito que venimos por el estrecho de Bering, etc., lo cual no está completamente comprobado, porque hay restos que tienen miles y miles de años, mucho antes de cuando se supone que estaba abierto el estrecho de Bering, solo como comentario. En este caso, había aparecido unos 200 años antes de Cristo, se decía, lo cual fue falso. Estos glifos poseen una antigüedad de alrededor de 13,000 años, según la prueba de carbono 14. Recordemos que los olmecas fueron la primera gran y enorme civilización del México antiguo, entre el año 3000 a.C. y el 400 a.C. Otros señalan su apogeo entre los años 1200 y 500 a.C. Una cosa es el apogeo, lo más elevado, lo más en la época de esplendor, y otra cosa es el inicio y el término de la gran civilización olmeca. Inicio y término 3000 a.C., 400 a.C. Apogeo 1200 a.C., es decir, más o menos cuando los olmecas inician su civilización. Ojo, nada más como reflexión, en África surge el imperio Egipto antiguo. Esas pirámides y todo eso que admiramos, cuando lo hacen allá, acá estaba en su apogeo la cultura olmeca. Y es cuando se construyen en ese tiempo, en el mismo momento, cuando acá están en su apogeo los olmecas, se construyen las grandes pirámides de Egipto, como la gran pirámide de Keops. En el mismo tiempo estaban acá en su apogeo los olmecas tallando las enormes cabezas olmecas. Es decir, allá construían la gran pirámide y acá en el antiguo México tallaban cabezas olmecas. Además te comento que pasaron más de 2000 años y los olmecas prosperaban, duraron muchos años, y en ese momento en Europa, en Grecia, otra reflexión, en Grecia construían el Partenón. Todavía había olmecas en México y en Grecia se estaba construyendo el Partenón. El Partenón se construye en el 447 a.C. y la civilización olmeca todavía existía. Y antes de la fundación de Roma, el 21 de abril del 753 a.C., antes que inicie el Imperio Romano, cuando apenas se funda la ciudad de Roma, aquí estaban en su esplendor los olmecas. La Roma que dio origen al Imperio Romano, es de la que te estoy hablando, apenas la iban a fundar, y aquí ya existía el Imperio Olmeca. Eso pasaba en Europa, mientras que en América nuestro Imperio Olmeca ya llevaba más de 2000 años de existir. Es decir, los olmecas fueron primero y son una de las grandes civilizaciones antiguas. Los olmecas fueron antes que el Imperio Romano, fueron antes que la civilización griega con su Partenón y tantas otras. Por lo tanto, este bloque de Cascajal, que fue descubierto por constructores de caminos en los años 90 en una pila de ruinas de la aldea de Tachamilpa,
en tierras de Veracruz es algo prodigioso. Esta losa de serpentina pesa cerca de 11.5 kilos, mide 36 centímetros, es pequeñito, es un pedazo de piedra pequeño, 36 por 21 por 13 centímetros. Este bloque fue descubierto en un hoyo de grava situado como a 1 kilómetro de la zona arqueológica de San Lorenzo en el estado de Veracruz. Tiene inscripciones grabadas que tienen conexión con las representaciones ya conocidas de la civilización olmeca. Es un prodigio porque nos indica lo avanzado que estaba esa civilización tan antigua, la primera de América. ¿Y tú qué opinas de los olmecas?